Esperamos que estén muy bien y listos para arrancar un nuevo programa de ciencia y tecnología de quinto de secundaria, solo aquí por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¿Qué tal, Tabata? Espero que estés preparada porque hoy el tema está más ligado a cosas que conocemos de lo que pensamos. Sobre todo si tienes un hermanito, sobrinito o si hay una iglesia muy cerca de tu casa donde suena una campana a ciertas horas del día. Profe, ya sé por qué está diciendo eso. Estuve dando una ojeada a mis separatas y buscando información en Google sobre el tema de hoy. Y, por ejemplo, si tienes primos menores como yo, me entenderás. Bueno, Tabata, esperemos que todos presten atención al tema de hoy, donde el columpio es un ejemplo clarísimo de lo que hablaremos. ¿Cuánto sabes tú del movimiento armónico simple? ¿Sabes por qué el columpio es un claro ejemplo de esto? Tranquilos, ustedes pónganse cómodos y muy concentrados porque hoy en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria te lo contaremos todo. ¿Sabes qué tienen en común la campana de la iglesia cerca a tu casa que suena todas las mañanas, la mecedora de un bebé y los columpios de juegos que hay en los parques? Nada más y nada menos que un movimiento armónico simple. Pero paren su coche un momento, que quizás no entiendan muy bien. Y empecemos recordando conceptos básicos como el movimiento y la trayectoria en la mecánica. En la mecánica se le denomina movimiento al cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Algunas veces hemos lanzado una pelota y podemos ver una trayectoria, es decir, un recorrido que describe un objeto al desplazarse por el espacio. Habiendo entendido esto, procederemos a hablar en la clase de hoy sobre el movimiento armónico simple, lo cual es definido como un movimiento repetitivo que se realiza sobre un punto de equilibrio. Ejemplos de esto sobran en nuestro alrededor. Sí, pensar en un movimiento armónico simple es pensar en un péndulo moviéndose, también en una campana de la iglesia moviéndose o en un bloque suspendido y atado a un resorte y fijado al techo. Sí, igual que todo lo anterior, moviéndose. Podemos decir entonces que todos estos ejemplos tienen algo en común. Todos generan un movimiento repetitivo que se realiza sobre un punto de equilibrio. Y es entonces que hablaremos de movimiento vibratorio, movimiento circular uniforme y el péndulo simple. Comencemos hablando del movimiento vibratorio u oscilatorio, que es producido por la acción de una fuerza restauradora que trata de devolver al móvil a su posición de equilibrio estable. Un buen ejemplo es el movimiento provocado por un resorte sobre una masa atada a él. Cuando no se mueve la masa, se encuentra en el punto cero, que es su punto de equilibrio. Si jalo la masa fuerte, puedo hacer que llegue a su máxima trayectoria. Si suelto la masa, pasa por el punto de equilibrio y no para hasta llegar a una distancia igual de la que jalaste, pero hacia el lado contrario. Veamos cómo se da la fuerza y velocidad en este movimiento oscilatorio. El punto A tiene una fuerza de magnitud máxima, la cual podemos decir convencionalmente negativa porque apunta hacia el lado izquierdo. En este punto la velocidad es igual a 0. Pero cuando el cuerpo viaja hacia el punto cero, la fuerza actúa en el mismo sentido que la velocidad y esto hace que la velocidad crezca hasta un valor máximo en el punto cero, que es su punto de equilibrio. Ahora, cuando el cuerpo viaja hacia la posición menos A, la magnitud de la fuerza del resorte empieza a crecer volviéndose máxima en el punto menos A y con sentido hacia la derecha. Aquí, el valor de la velocidad se hace igual a 0 a causa de la desaceleración producida por la fuerza del resorte en ese tramo del recorrido. Este movimiento es repetitivo u oscilatorio. Ya habiendo entendido, ya podemos hablar de sus magnitudes características, el periodo y frecuencia. El periodo en un movimiento oscilatorio es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Al ser un tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo.
Y ahorita precisamente te voy a dar un datazo de cómo calcular el periodo. Una forma de calcular el periodo es darle un movimiento de oscilación a la masa tomando un determinado tiempo y contando el número de oscilaciones que realiza en este tiempo. Si tienes el cronómetro de tu celu o un reloj a la mano, lo podrás hacer muy rápido porque sabrás cuál es el periodo dividiendo el tiempo total entre el número de oscilaciones realizadas. Ahora hablemos de la frecuencia en un movimiento oscilatorio y cómo se obtiene. La frecuencia es el número de oscilaciones que se realizan en la unidad de tiempo. La unidad básica para medir la frecuencia es el Hertz, que es equivalente a una oscilación por segundo. Una forma de calcular la frecuencia es dividiendo el número de oscilaciones entre el tiempo empleado en realizarlas. Podemos decir que la multiplicación de estas dos magnitudes siempre será igual a 1. Dicha relación suele expresarse como periodo igual a 1 sobre frecuencia. Por otro lado, el efecto que tiene esta relación en un movimiento oscilatorio se da cuando aumentamos la frecuencia del movimiento. Es decir, lo ponemos a realizar mayor cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo. El tiempo de cada oscilación disminuye, o sea, su periodo se acorta. En cambio, si bajamos la frecuencia, el periodo va a aumentar. Hasta ahí todo bien. Pero hay una magnitud más de la que debemos hablar y es la amplitud. Esta magnitud determina la distancia entre el punto de equilibrio y cualquiera de los puntos extremos del recorrido. Aún tenemos que hablar de la elongación, que se refiere a cualquier posición que ocupe el móvil. Esta posición siempre debe estar dentro respecto al punto de equilibrio. Es decir, que este punto se toma como la posición 0 y los puntos A y menos A como los puntos de las máximas elongaciones que ocupa el cuerpo oscilante. Esto nos ayuda entonces a saber cuándo hablamos de un movimiento armónico simple, pues aquí la fuerza restauradora en cualquier punto de la trayectoria es directamente proporcional al desplazamiento, este medido con respecto al punto de equilibrio. Y además, la magnitud de la fuerza disminuye conforme la masa oscilante se acerca al punto de equilibrio y aumenta conforme se aleja de dicho punto. Precisamente el resorte es el mejor ejemplo para explicar el movimiento armónico simple, porque la fuerza que éste ejerce es directamente proporcional a la longitud de estiramiento o comprensión multiplicado por la constante de elasticidad del resorte que se denomina K. Hablemos ahora de otro tipo de movimiento armónico simple, la proyección del movimiento circular uniforme. Este describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia de dirección. Veamos entonces las características principales del MCU. La velocidad angular es constante. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas. Existe un periodo, es el tiempo que el cuerpo emplea para dar una vuelta completa. Existe una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Bien, teniendo claro esto, pasemos por último a explicar lo que es un péndulo simple. Este es un sistema idealizado, constituido por una partícula de masa m que está suspendida de un punto fijo o mediante un hilo inextensible y sin peso. Debemos tener presente que la longitud del péndulo no coincide con la longitud del hilo, sino que es la distancia entre el punto de sujeción y el centro de gravedad de la masa m. Cuando la masa se deja en libertad desde un cierto ángulo inicial, oscila periódicamente.
En cada instante, las fuerzas que actúan sobre la masa son un peso y la tensión de la cuerda. Cuando el ángulo de desviación máximo es pequeño, el péndulo oscila como movimiento armónico simple. En esta situación, el periodo del péndulo es independiente del ángulo de desviación inicial, siendo solo función de la aceleración de la gravedad y de la longitud del péndulo. Por último, veamos la fórmula para averiguar el periodo del péndulo. Al fin llegó el momento más esperado de nuestro curso. Así es, chicos, hemos llegado al segmento del experimento. Y en esta oportunidad veremos dos. Sí, así como lo oyes, veremos dos experimentos que te van a parecer súper interesantes. ¡Wow, profe! Ya estoy lista para los experimentos de hoy. ¿Con cuál vamos a iniciar? Empezaré mostrándoles un ejemplo del movimiento armónico simple. Y para ello solo necesitamos los siguientes materiales. 2 vasos de vidrio. 2 velas, una de repuesto. Un clavo de 3 pulgadas, 7.5 centímetros aproximadamente. Un encendedor y un cuchillo. Cortaré una vela con el cuchillo de tal forma que me quedará un cilindro de cera con una mecha en cada extremo. Luego procederé a insertar el clavo de 3 pulgadas con ayuda del encendedor, de tal manera que el clavo esté insertado en la mitad de la vela de esta forma. ¡Wow! Veo que por ambos extremos de la vela hay una mecha y esto es muy importante para llevar a cabo nuestro ejemplo. Muy bien, Tabata. Ahora, como verás, he tenido que moverme a un lugar cerrado para evitar que nuestra vela se apague con el viento. Ahora sí, colocaré la vela de tal forma que sean los clavos los que se asienten sobre los vasos. Y listo. Enciendo la mecha de ambos lados y miren cómo es que se produce un movimiento oscilatorio. A ver, profe, eso sí suena interesante. Como verán, la oscilación de la vela depende del goteo de la cera generada porque la vela está prendida, y al ir quemándose se va consumiendo la masa. Por eso también se pierde el equilibrio. ¡Wow, profe! Eso fue increíble. No me imaginaba que con algo tan simple podamos entender mejor el tema de hoy. Bien, ahora déjenme mostrarles un segundo ejemplo, pero esta vez observarás un experimento relacionado al movimiento circular uniforme. Para ello, solo necesitamos los siguientes materiales. 4 vasos de tecnopor o plástico. Una aguja. 2 sorbetes, una botella de agua, un lapicero, un encendedor y un ventilador que lo tengo por allá. Utilizaré estos 2 sorbetes, también conocidos como cañitas, la botella y la aguja. Ahora colocaré la aguja sobre las 2 pajillas para que quede una forma de cruz. Ok, lo tengo todo apuntado hasta el momento. ¿Cuál es el siguiente paso, profe? Ahora agarraré la botella y nuestra forma de X, la incrustaré en el centro de la tapita. La hundimos hasta el fondo hasta que esté bien segura y los sorbetes puedan dar vuelta. Ahora procederé a trabajar con los vasos de tecnopor, el lapicero y el encendedor. Es algo muy sencillo. Profe, ya veo lo que va a hacer. Lo que haré con esos materiales es calentar la punta del lapicero con la llama del encendedor para luego poder hacer un pequeño orificio en cada uno de los vasos. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien, Tabata. Veo que has estado atenta a la clase. Continuando con el experimento, ahora que ya tenemos nuestros materiales fusionados y completamente listos, continuemos con lo más interesante del experimento. Agarramos nuestra botella de agua con los sorbetes, los vasos con los orificios ya hechos y nuestro encendedor.
Lo que haré es quemar las puntas de los dos sorbetes que se encuentran encima de la botella. Y ahora colocaré los vasos en cada extremo. Lo colocaremos de tal modo que haga girar los vasos sin estropearlos. ¡Wow, profe! Mire cómo empieza a dar movimientos circulares y poco a poco dando giros por completo. ¡Esto es espectacular! Me encanta tu emoción, Tabata, cuando descubres algo nuevo. Como verás, un cuerpo realiza un movimiento circular cuando su trayectoria es circunferencial y su velocidad angular es constante. Claro está que en este experimento el factor más importante es la variación del viento. Hoy en los Fisidatos vamos a hablar acerca de Galileo Galilei y el péndulo. Resulta que si buscas en Google a Galileo, no solo lo encontrarás con un telescopio helado, sino que verás que lo relacionan con los péndulos. ¿Quieres saber por qué? Porque el movimiento oscilatorio fue observado y analizado por él en 1581. Resulta que una mañana Galileo comienza a observar la Catedral de Pisa y ve como un sacristán empuja una lámpara que colgaba de una cadena en la cúpula. Sí, Galileo vio que se daba un movimiento oscilatorio y se dio cuenta que sea cual sea su amplitud, siempre iba al mismo ritmo, aunque dicha amplitud disminuyera. Creo que el programa de hoy cada vez se va poniendo más y más interesante. Sí, profe, muy interesante la verdad. Aunque ya sé que ahora se viene la parte complicada para mí. Así es, Tabata, es momento de las preguntas. Pero vamos, no te me desanimes. Ya, para no seguir haciendo más tiempo, vamos con todo. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿A qué se refiere el periodo en un movimiento oscilatorio? A la amplitud que existe en un péndulo. B. Al tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. O C. A la longitud de un péndulo. Ajá, esta sí la sé, profe. Me ha hecho una pregunta facilita para que le agarre cariño al segmento de las preguntas, ¿no? Obvio, la respuesta es la alternativa B. Muy bien, el periodo en un movimiento oscilatorio es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Al ser un tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Yes, ya ve, profe, hoy estuve recontra atenta a sus explicaciones. Pero si ustedes en casa no pudieron anotar todo lo que hemos visto hoy, descuiden porque a continuación viene un repaso del tema. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología, aprendimos sobre el movimiento armónico simple, lo cual se define como un movimiento repetitivo que se realiza sobre un punto de equilibrio. Ejemplos de esto en nuestro alrededor sobran. Sí, pensar en un movimiento armónico simple es pensar en un péndulo moviéndose, también en una campana de iglesia moviéndose, o en un bloque suspendido y atado a un resorte y fijado al techo, también moviéndose. Dijimos entonces que todos estos ejemplos tienen algo en común. Todos generan un movimiento repetitivo que se realiza sobre un punto de equilibrio. Y es entonces que hablamos de movimiento vibratorio, movimiento circular uniforme y el péndulo simple. Comenzamos hablando del movimiento vibratorio u oscilatorio, que es producido por la acción de una fuerza restauradora que trata de devolver al móvil a su posición de equilibrio estable. Un buen ejemplo es el movimiento provocado por un resorte sobre una masa atada a él. Vimos cómo se da la fuerza y velocidad en este movimiento oscilatorio. El punto A tiene una fuerza de magnitud máxima, la cual podemos decir convencionalmente negativa, porque apunta hacia el lado izquierdo. En este punto, la velocidad es igual a 0. Hablamos de sus magnitudes características como el periodo y la frecuencia.
El periodo en un movimiento oscilatorio es el tiempo que tarda el móvil en realizar una oscilación completa. Su unidad de medida es el segundo. Una forma de calcular el periodo es mediante esta fórmula. Tiempo entre número de oscilaciones. Tabata, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Esperamos que hayan aprendido mucho hoy y anotado todo sobre este tema importante para su curso de física. Así es, esperamos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros y que no olviden de seguirnos por las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Aquí mismo en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Adiós, chicos!